Síndrome de columna fallido lumbar tratado con ozono. Centro Integral de Ozonoterapia Médica, unidad médica especializada en el tratamiento y cura de las hernias de disco sin cirugía. El término síndrome de columna fallida es una entidad que aparece después de una cirugía de la espalda, ya sea por hernia de disco o estenosis de canal lumbar. El dolor crónico persiste y los especialistas hablan de este síndrome de espalda fallida siendo un problema de salud que afecta entre el 15 y el 60% según las estadísticas de los pacientes que se someten a una operación de este tipo. Las imágenes que se observan corresponden a la resonancia magnética de este paciente, el cual no solamente presentó síndrome de columna fallido, sino que además es portador de hernias múltiples a nivel de la zona lumbar. Las alternativas terapéuticas en este tipo de pacientes son muy pocas, quizá limitadas a unas cuantas. Dentro de las más interesantes e importantes que podemos tener es la epidurolisis con ozono, que consiste en la inyección epidural de ozono, así como la discolisis intervertebral con ozono, que consiste en inyectar ozono dentro de los discos intervertebrales afectados. A continuación, las imágenes y un concepto de lo que es la estenosis lumbar. El concepto de estenosis lumbar se denomina estenosis de canal lumbar a una situación patológica de la columna consistente en una disminución del calibre normal del canal vertebral. Esta disminución puede ser de toda la columna lumbar o segmentaria en uno o varios niveles vertebrales o muy localizada en la zona donde discurren las raíces nerviosas dentro del canal, es decir, el receso lateral, antes de salir fuera de la columna vertebral. Es el caso que nos atañe en el video que a continuación presentaremos. ¿Cuál es el origen del síndrome de espalda fallida? Existen muchas causas que pueden producir este síndrome y el tratamiento dependerá de cada una de ellas. Una de las más conocidas es la fibrosis que provoca la cirugía. Esta fibrosis se produce no solo en la piel, sino en el espacio que ocupan las raíces nerviosas. Este tejido comprime los nervios y en consecuencia se produce el dolor. Una nueva intervención quirúrgica en general no soluciona el problema, sino que incluso puede aumentar la incidencia de fibrosis. Estudios realizados en los cuales se aplicó el ozono epidural marcan claramente una mejoría clínica en un 94% de los pacientes en la primera semana después del tratamiento, demostrando que el ozono por vía epidural ejerce una importante función sobre la descompresión del canal, influyendo básicamente sobre su contenido, es decir, las partes blandas, y no sobre su continente, que sería el hueso, lo cual justifica la aplicación de esta técnica como una forma más de tratamiento en la estenosis del canal antes de la cirugía. La utilización del ozono epidural centra su acción básicamente en los efectos antiinflamatorios y analgésicos del ozono. El primero por su capacidad para oxidar compuestos que contienen enlaces dobles, disminuir el grado de hipoxia tisular y restaurar los procesos metabólicos, corrigiendo el pH y el equilibrio electrolítico, mientras que el segundo afecta o está motivado por la entrada progresiva del oxígeno en la zona inflamada y la oxidación de los mediadores halogénicos que participan en la transmisión de la señal nociceptiva al sistema nervioso central. Y claro, por la disminución de la cantidad de productos moleculares tóxicos. El mecanismo de acción de la discólisis es muy simple. Una vez que se ha inyectado dentro del disco intervertebral, se disuelve en el agua intersticial y reacciona inmediatamente para formar un conjunto de especies reactivas del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos reaccionan con los hidratos de carbono, proteoglicanos y colágeno, que son los componentes principales del núcleo pulposo, causando con esto su rotura. La reabsorción de estos productos hidrolíticos y del agua reducen el material herniado, y el exceso del ozono que sale fuera del disco intervertebral produce una infiltración intradural.
con desaparición entonces del edema, una mejoría en la circulación sanguínea de los abundantes plexos venosos y arteriales intradurales y peridurales, facilitando con esto las condiciones metabólicas ideales y estimulando el factor de crecimiento básico de los fibroblastos, lo que favorecerá a su vez la reorganización del núcleo pulposo residual. En el año 2002, el doctor Alexandre de la ciudad de Treviso, Italia, presentó un estudio multicéntrico sobre una muestra de 6.665 pacientes tratados con discolisis percutánea con ozono, con un resultado de 81% en la abolición del dolor y un 12.5% de mejorados. Por lo anterior podemos concluir que la discolisis con ozono y la epidurólisis con ozono se posicionan como la primera alternativa de tratamiento médico no quirúrgico en el síndrome de columna fallido. El éxito de esta técnica debe de observarse dentro de las primeras 72 horas posterior a la aplicación del ozono, ya sea por vía epidural o vía intradiscal. Para mayor información, no dude en contactarnos o escribirnos a nuestro correo info@ozonomontoya1.com.mx o bien enviarnos las imágenes de su resonancia magnética vía WhatsApp para la valoración. Centro Integral de Ozonoterapia Médica.